Les saludamos en el nombre del Señor. Hace meses hicimos algo que se parece mucho a esto y allá nació ese deseo de compartir juntos mientras hacemos algo en pro de Escuela Avanzada de Ministerio. Así que soy Homero Ríos, pastor, y mi hijo. Hola, ¿cómo están? Encantado de estar nuevamente con ustedes. Siempre es un gusto poder compartir tiempo y oportunidad para hablar de la palabra con Escuela Avanzada de Ministerio. La verdad es que siempre es un reto, es siempre un desafío hacer algo que sea de provecho, algo que sea digno de considerarse, de evaluarse, de escucharse. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y obviamente queremos hacer oír verdades de la palabra, verdades que tienen que ver con Dios y con su reino. Y queremos arrancar hoy de Hebreos capítulo 12, versículos 27 y 28. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La verdad es que la exhortación del escritor a los hebreos es recibiendo, no es algo hacia el futuro, algún día recibiremos o algo en el pasado habiendo recibido, pero recibiendo es en este tiempo que Dios está restaurando, compartiendo, revelando las verdades del reino y recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Ahora bien, de la misma forma que en aquel entonces la gente no sabía cómo reaccionar ante este regalo, es por eso que cuando ellos se acercaban a Jesús no sabían exactamente a qué se estaban acercando. Para unos, él era un profeta, para otros, él era un maestro, para unos pocos, él era el Mesías, el Hijo de Dios, cuanto más el entender lo que él nos estaba haciendo llegar. Entonces, más de una vez alguien se le acerca y le dice, ¿qué es exactamente el reino? Ahora, no es algo de qué avergonzarse. El día de hoy muchos de nosotros todavía nos lo seguimos preguntando. ¿Qué es exactamente el reino? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? Ahora, Pablo se detiene para decirnos que es algo intangible, lo cual hace un gran choque con nosotros porque justamente un reino se trata de algo tangible. Debe ser una ubicación geográfica, debe ser un dominio, debe ser una colindancia, debe ser un territorio, y eso para nosotros es un reino. Así que Jesús comienza a hablar acerca del reino de una forma negativa, es decir, nos lo explica en negativo, qué es lo que el reino no es. Y el reino no es comida y el reino no es bebida. Pero entonces, ¿qué es el reino para nosotros? ¿Qué es el reino para nosotros, papá? Cuando Jesús trató de enseñarlo, él simplemente dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, no es algo que se pueda marcar, que se pueda hacer las colindancias. Mi reino pertenece a otro nivel, no es de este mundo. Entonces, con eso les estaba diciendo, yo no vine para declarar la guerra a nadie, no vine para hacerle guerra al emperador romano ni nada por el estilo. Entonces, mi reino simplemente no es de este mundo. Pablo lo entiende y lo escribe a los romanos en el capítulo 14, verso 17. El reino de Dios no es comida y no es bebida, pero es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A los corintios les dice, el reino de Dios no consiste en palabras. Eso es en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. No consiste en palabras, sino en poder. Y paso a paso, a través de las epístolas, Pablo va designando o va describiendo lo que el reino de Dios es. Claro, y además, no voy a decir que nos dejen las mismas, pero a veces cuando nosotros tratamos de explicar algo negativo, es decir, cuando nosotros tratamos de explicar algo que no es esto y que no es lo otro, pues obviamente nos da más curiosidad. Entonces, ¿qué si es? Jesús comienza a desarrollar símiles, comienza a hablarnos en parábolas. Correcto. Entonces, estas parábolas es la forma en la que Jesús trata de describirnos lo que es indescriptible. Él trata de darle una justificación a algo que no necesita ser justificado.
Entonces, eso significa que las parábolas no se van a interpretar de una manera subjetiva, no significa que dos personas van a entender una parábola de dos maneras completamente distintas, pero sí que es importante el que reflexionemos que lo que Jesús estaba tratando de hacer es acercar algo que ya estaba en nosotros, algo que estaba de manera constante y de manera directa interactuando en cada uno de ellos, incluso en los discípulos, que de hecho, papá, los discípulos tampoco tenían muy claro acerca de qué era el reino, y vaya que ellos convivían con Jesús todos los días. En Hechos capítulo 1, ellos se acercan y le preguntan al resucitado, porque acuérdense que después de resucitar él, durante 40 días estuvo apareciéndoles con pruebas indubitables, hablándoles acerca del reino de Dios. Y la pregunta de ellos fue bien directa: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús fue: no les toca a ustedes conocer ni los tiempos ni las sazones que el Padre dejó en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Jesús estaba anunciando en el capítulo 1 que muy pronto, en cuestión de días, el Espíritu Santo iba a descender, iba a ser derramado, y obviamente este iba a ser el principio del entendimiento de lo que auténticamente es el reino de Dios. Ahora, esta es la parte que a mí me causa algo de conflicto. Voy a ser honesto contigo, papá. ¿Será acaso que muchos de los discípulos, no necesariamente los apóstoles, pero quiero pensar que además de los apóstoles, había muchos discípulos que se acercaron con una falsa expectativa de Jesús? Es decir, nosotros sabemos que muchos de ellos se apartaron. En el momento cuando Jesús dijo: el que no beba mi sangre, el que no coma mi carne, no va a ser acepto, no va a venir conmigo, no va a estar en este reino. Dura palabra. Muchos lo abandonaron, no aceptaron la doctrina y se fueron. Quiero pensar cuántos de esos discípulos pensaban como los apóstoles en que, claramente el reino es el trono de David. Es decir, el propósito del Mesías es restaurar el reino del cual nosotros alguna vez fuimos parte. Entonces, ¿en qué momento es que los discípulos caen en cuenta de las cualidades del reino? Y que en este punto Pablo, irónicamente, siendo el único de los apóstoles que no convivió directamente con Jesús, se da cuenta de esta realidad. Claro. De hecho, ellos como que hicieron su propio concepto del reino, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Hemos fallado en el sentido de abordar temas como este, así con seriedad, con autoridad bíblica. Tengo que decirle, así dicho de paso, que hay unas 95 referencias expresas en la palabra al reino de Dios. La primera está en Éxodo capítulo 19, versículo 6, y la última está en Apocalipsis capítulo 17, versículo 17. En otras palabras, el reino es un tema llevado a través de todas las sagradas escrituras, pasando por salmos, pasando por los proféticos, y obviamente hay unas 95 referencias expresas. Y lo digo así porque hay muchísimas otras referencias donde indirectamente se hace la mención del reino, pero hay 95 ocasiones expresadas en las Sagradas Escrituras donde la palabra reino aparece. Ahora, el reino va a ser percibido por cada una de estas generaciones que fueron afectadas directamente por este contexto bíblico de una manera plenamente subjetiva. Para algunos de ellos, el reino claramente era algo que estaba fuera de este mundo, pero de una manera tangible. Es decir, era un sitio al cual se podía viajar, era un sitio en el cual se podía visitar, era un sitio en el cual se podía vivir, y era un sitio en el cual muchos de los profetas y de los personajes bíblicos incluso fueron traspuestos de una manera directa o de una manera indirecta, a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía. Es entonces cuando Jesús viene y cumple no solamente las Sagradas Escrituras, pero también trasciende a nuestra percepción de lo que es terrenal y de lo que es espiritual. Así que el reino debería ser percibido de una forma enteramente espiritual, es decir, es algo que tenemos, es algo que hemos recibido, pero no podemos disfrutar de él. ¿O será que es una promesa que hemos recibido y que sí disfrutaremos, pero de una manera posterior? En el lenguaje de Jesús,
menciono Lucas capítulo 22, versículo 29 y 30. Se los leo. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis. Y ese para es un adverbio de propósito, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, dice el versículo 30, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En otras palabras, vendrá el tiempo cuando el reino dejará de ser solo una idea, solo un concepto, y se convertirá en una realidad. Y Jesús lo habló hacia el tiempo futuro. Yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Será entonces que Jesús nos estaba hablando de la misma forma que el Padre lo hace, de las cosas que no son como si fueran? Es decir, es un reino que ya hemos recibido y que ya está entre nosotros, pero que muy probablemente es algo que su cumplimiento lo veremos de una manera posterior. Plena, sí. Parte de la predicación del Evangelio en los labios de Jesús y luego en los labios de los apóstoles era esta: el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la forma de abrir la brecha, llamar la atención, jalar a la gente y tener la oportunidad de compartir la verdad del Evangelio. Entonces, en ese momento, el reino es presente, porque de los labios de Jesús salió: el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. Si tú extiendes la mano, tu mano va a estar penetrando el límite del reino de Dios. Está tan a la mano, tan cerca, está tan con nosotros que está ahí, y es parte de lo que Jesús vino anunciando, las buenas nuevas del reino de Dios. Y obviamente la forma en la que Jesús lo está diciendo significa que este reino, si se ha acercado, significa que en su momento estuvo lejos. Es decir, nosotros no éramos parte de esa promesa, nosotros no podíamos tener acceso al trono, no podíamos tener acceso a ese reino, pero a través de el advenimiento de Jesús es que el reino de los cielos también se acerca junto con él. Y si nosotros, juntamente con Jesús, somos hijos, significa que también somos coherederos. ¿Coherederos de qué exactamente? Pues de este reino, de las cosas que representa, de las cosas que conlleva y de las cosas que no solamente tendremos, pero que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, claro que es justicia, claro que es paz y claro que es gozo. En el Espíritu Santo. Así es. Entonces, en el tiempo de Jesús, Jesús dice: tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Pero va a venir el Espíritu de verdad, y cuando el Espíritu de verdad venga, Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. Así, el reino de Dios se convierte no solo en un acceso inmediato, tiene su cumplimiento posterior en plenitud, pero obviamente está aquí. En la persona del Espíritu Santo, está aquí en la presencia de Dios, teniendo el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, y otra vez 3 son los que responden desde la tierra. Desde el cielo, el Padre, el Hijo y el Consolador, o el Paracletos, el Espíritu de verdad, que iba a recordarnos las cosas que Jesús había enseñado. Y entonces nos damos cuenta que el reino de Dios es pasado, porque fue anunciado en Éxodo. El Padre dijo: ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Ese fue el concepto en Éxodo capítulo 19, concepto que Israel no entendió. ¿Cómo era posible que ellos como nación fueran un reino de sacerdotes? Entonces, eso no puede ser. Ellos tenían una familia sacerdotal, pero obviamente no podían ser, y se cerraron a la idea de ser un reino de sacerdotes. Absolutamente. Y es importante entender, iglesia, que el reino no es parte de una doctrina, no es una doctrina por sí misma. Justo ahora, mi padre y yo tenemos una filosofía completamente diferente acerca de una verdad dispensacionalista, por ejemplo, el entender que el reino fue de alguna manera, que el reino es de alguna manera y que el reino será. Será de alguna manera. Entonces, mi padre, por ejemplo, no le gusta la verdad dispensacionalista, y a mí me encanta la verdad dispensacionalista. Pero independientemente de la doctrina que tengamos o de la perspectiva que tengamos, tenemos que entender que el reino
va más allá de lo que nosotros percibimos, de la manera en la que nosotros creemos. El reino de los cielos se ha acercado y es nuestro deber que lo prediquemos. Quizá no lo entendamos a su máxima expresión, pero sabemos lo suficiente. ¿Y qué es lo que sabemos? Que Jesús nos mandó que lo predicásemos y que lo enseñásemos, pero sobre todo que lo disfrutáramos. El día de mañana, la Biblia nos dice que el velo va a ser retirado de nuestros ojos y que vamos a entender todas las cosas que antes no entendíamos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero el día de hoy, papá, ¿cuál es la postura que debe tener los líderes, los pastores, nosotros mismos que no entendemos completamente el reino? ¿Cuál debería ser nuestra postura hacia él? Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Rey de Reyes. En otras palabras, cuando hablamos de reino, no podemos hablar de reino sin reconocer quién es el Rey. Y entonces la postura que debiéramos tomar es, puestos los ojos en Jesús, que es el Rey de Reyes, toda autoridad y todo dominio viene de Él, nos alcanza, y luego nosotros como ministros, nosotros como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, los ministerios de Efesios capítulo 4, verso 11, estamos ahí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia tendrá una visión y una perspectiva diferente acerca del reino cuando nosotros como pastores la tengamos, la vivamos y la proyectemos de tal manera que ellos se sienten desafiados, retados por las verdades del reino. Entonces, el reino de los cielos, aunque no es bebida, es algo que nos sacia. El reino de los cielos, aunque no es comida, es algo que nos satisface. Correcto. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo y lo estamos experimentando constantemente. Quizá este mundo, esta carne, esta vida y este tiempo nos alejan de la verdadera percepción del reino, pero debe bastarnos el que, a pesar de que no entendamos la eternidad, la tenemos garantizada a través del sacrificio de Jesucristo. Así que no se trata del reino, sino del rey que tiene esa corona, que tiene esa autoridad, que tiene ese poder sobre ese reino y que gracias a él nosotros somos coherederos también de ese reino. Así que vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos en la esperanza eterna que tenemos, que es que a través del sacrificio de Jesucristo nosotros tenemos entrada y somos ciudadanos de este reino. El reino de los cielos se ha acercado. El ángel se lo dijo a María, él recibirá el reino de David, su padre, y ese reino nunca tendrá fin. Es un reino eterno, es un reino que no será nunca traspasado a nadie, al contrario, será firme. Daniel lo vio como un gran monte que se desarrolló de la roca que vino y golpeó el sistema humano y derrumbó la estatua que representaban los reinos humanos y luego fue creciendo hasta hacerse todo un monte, hasta hacerse todo un reino establecido. Yo creo que en la venida del Señor vamos a tener un entendimiento mucho más claro de lo que el reino de Dios es, cómo fue anunciado y obviamente cómo vendrá a su plena manifestación. Absolutamente, así lo creemos, así lo predicamos y así lo enseñamos. Por nuestra parte, pues ha sido un gusto compartir este tiempo con todos ustedes. Muchas gracias por prestarnos ese tiempo. Gracias por darle la importancia de equiparnos y de aprender acerca de material que nos puede ayudar no solamente en el desarrollo de nuestra doctrina, pero también en la complejidad del mensaje, porque el mensaje, aunque es complejo en naturaleza, debe ser simple en su objetivo, y eso es establecer el reino de Dios en nuestro entorno. Muchas gracias, Iglesia. Animémonos los unos a los otros, habiendo recibido un reino inconmovible, sirvamos al Señor con gratitud, agradándole con temor y reverencia. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego, Iglesia.